Bienvenidos a Sapiens Wisdom y bienvenidas a Sapiens Wisdom. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy vamos a tener una conversación súper interesante. Vamos a entrar a otro campo que incluye, bueno, la geoarqueología. Y hoy nos acompaña la candidata a doctora Tania Alejandra García Ceferino. Ella es arqueóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tiene una maestría en Ciencias de la Tierra y actualmente es candidata a doctora en el posgrado de Ciencias de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que es un honor tenerte aquí en el podcast. ¿Cómo estás, Tania? Hola Héctor, pues muchas gracias por la invitación, la verdad es que fue un honor y pues estoy muy contenta de platicar un poco de lo que he estado trabajando durante el doctorado y la verdad sí me sorprendió un poco porque al final no es el campo de tu podcast, pero está bien padre que pues empiece a haber una amplitud de conocimientos científicos, que es lo importante, ¿no? Claro, sí, sí, la verdad es que a veces como ciencias pasamos como muy separados. Y es bonito también tener estos momentos en el que de repente una ciencia se puede encontrar con otra, hacer conversaciones y creo que todos aprendemos en ese camino. Entonces, em, siento que es importante también tener estas conversaciones entre campos, entre distintos Sí. campos. Sí, Sí, aparte que no somos tan diferentes, siempre tenemos muchos problemas en los que coincidimos claro, mucho. claro. Sí, sí. Y nos damos cuenta cuando conversamos, cuando Así conversamos. es. Y bueno, el día de hoy, bueno, a mí me llamó mucho la atención en estos últimos días la publicación de la candidata doctora Tania, Tania García. Ella publicó actualmente para nuestra audiencia, para que sepan, publicó un artículo que se llama Impactos de la actividad volcánica en época prehispánica, estudios edáficos en los sitios arqueológicos de Cerro del Teúl y el Pitayo, tres mezquites en el occidente de México. Que ya vamos a conversar sobre ese artículo, me llamó mucho la atención y bueno, tiene de todo, yo creo, el artículo. Tiene historia, tiene arqueología, tiene elementos vamos a ver por ahí, tal vez, si nos permite la candidata doctora Tania, si nos permite también discutir un poco sobre unas micromorfologías, unas fotos muy bonitas también que presentan. Tiene de todo el artículo. Y me llamó la atención también para preguntarte sobre cómo surgió el interés en este tema y, bueno, discutir un poco al respecto. Y bueno, tenemos la suerte de que aceptó Tania acompañarnos para hablar de este artículo. Y yo creo que tal vez pudiéramos empezar por ahí, de dónde surgió la idea de hacer este trabajo y cómo empezó esta historia. Sí, pues fíjate que la idea principal empezó yo creo que ya hace como unos 10 años, incluso antes de que yo terminara la licenciatura en arqueología, porque este sitio, el primero que les va a platicar, que es Cerro del Teúl, está en Zacatecas. Zacatecas es un estado en el occidente de México y cuando yo estaba haciendo mis prácticas profesionales, llegó la oportunidad de trabajar con este material, de visitar este sitio, que es muy importante para el sur de este estado de Zacatecas, por muchas cuestiones, ¿no? Porque el sitio en realidad es el primero en el que encuentran evidencia de un horno para fundir metales, ¿no? Entonces, fue muy importante este sitio en realidad. Se llega a la oportunidad, trabajé algunas muestras, ya enfocada mucho con esta parte geoarqueológica, ¿no? Y de estudios micromorfológicos y edáficos. Entonces, se hizo una primera revisión de estas muestras, visitamos el sitio en 2 oportunidades y trabajé las muestras durante ya varios años, pero después, pues acá en México tenemos muchos problemas, yo creo que como en todo el mundo, de recorte de material para cuestiones científicas, ¿no? Y Claro, más sí. cuestiones arqueológicas.
Entonces, el problema fue que ya no hubo dinero para poder continuar con esos análisis y después, bueno, surgió la oportunidad de que me metiera a la maestría y demás. Dejé de lado como todo ese material, pero luego en el doctorado otra vez vino la oportunidad porque el tema principal de mi tesis, pues es estos cambios en el suelo, de formación de suelos durante la ocupación del sitio y después de que el sitio se abandonó. En este caso, incluyendo los impactos de los fenómenos naturales y fenómenos antrópicos. Entonces, justamente estas muestras entraron dentro de este rubro de impactos naturales dentro de los sitios arqueológicos, ¿no? Entonces, yo hablé con mi tutora y le dije que me dejara, pues, trabajar esas muestras que a mí me parecían realmente muy interesantes, porque en realidad el sitio no era un, un sitio que entrara dentro de mis sitios para la tesis de doctorado, ¿no? O sea, yo lo agregué después Ya, como extra. Y pues de ahí entonces empezó a haber como esa inquietud de saber, empezamos a analizar las muestras y empezamos a ver varias cosas muy interesantes, ¿no? Que justamente fue este impacto de la actividad volcánica dentro del sitio y de ahí surgió la idea de, en primera, pues para hacer la tesis de doctorado y en segunda, pues bueno, porque había que publicar y ya debía esa publicación, pues desde hace 10 años atrás que había trabajado con los arqueólogos y entonces, pues de ahí surgió como todo. Y también surgió la idea porque, acá no había como, esta sí existe esta geoarqueología, ¿no? Como una, interdisciplina, ¿no? En la arqueología y la geología, pero, no había, trabajos que sustentaran esta parte de impacto volcánico en los suelos de los sitios arqueológicos. Entonces, de ahí surgió la idea un poco, desde ya claro. muchos años que por fin se pudo concretar hasta ahora. Claro, impresionante, 10 años, toda una década en un trabajo, o sea, desde la concepción de la idea, del interés de la idea, trabajarlo, impresionante que a veces las personas entran en contacto con un artículo científico y no saben la historia que hay detrás y de repente 10 años de trabajo, como mencionas, impresionante. Y, y es muy, bueno, me llama la atención también que es como trabajos relacionados con material volcánico, ¿verdad? Es como, cómo esto ha ido moldeando el suelo, básicamente, ¿verdad? Eh, Sí, más o menos, un poco. ok. Fíjate que la idea Tú corrígeme. no, 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 yo, Sí, para que ampliemos esto. Sí, pues fíjate que, en el sitio en particular, eh, en las excavaciones, los pozos de excavación que se hacen, pues uno hace como arqueólogo, de primera instancia, sí, sin ningún conocimiento, digamos, de suelos, ni edáficos, ni nada, pues se hace una revisión en los perfiles, ¿no? Del material que uno está encontrando. ¿Cuántas capas encuentras? Si en tal capa encontraste mayor cantidad de cerámica, o si encuentras evidencia a lo mejor de hornos, o de mm, algún otro elemento arqueológico, ¿no? Entonces se hace esa revisión. Sin embargo, pues la revisión que uno como arqueólogo en primera instancia hace, pues es muy básica, ¿no? Porque en realidad nosotros solo describimos todo lo que tenga que ver con el humano, ¿no? Todo lo que el humano transformó, ese es claro, como el campo de los ok, arqueólogos, ¿no? La cultura material. Pero, con la visión ya después que uno, empieza a tener con la geoarqueología y con la adecuación de las técnicas de, pues, de la geología, ¿no? Y de la edafología, entonces, uno amplía más, ¿no? Entonces, cuando se hicieron estos perfiles, ya se tenía una descripción de qué era lo que se tenía con esas capas, ¿no? Pero cuando las empezamos a ver, se empiezan a ver esas diferencias entre cada una de esas capas y qué información nos puede dar, ¿no? A veces resulta así a simple vista muy fácil porque cambia a lo mejor de color o se ve muy diferente uno de otro, hay más rocas, etcétera, ¿no? Pero a veces no es tan fácil, ¿no? Y justamente aquí es que nos valemos de las técnicas, geológicas para poder diferenciar entre un estrato y otro. Eso nos pasó en Cerro del Teul, porque vimos esta capa de material volcánico que en esa primera descripción que hicimos, pues dijimos, ah, tal vez pueda ser ceniza volcánica, porque en mm, realidad todo México tiene evidencias, al menos en esta parte occidente y centro, de actividad volcánica, pero no sabíamos si era o no. Y la cuestión también era aquí poder
comprobar y corroborar qué era Sí, ese material volcánico, ¿no? Y pues sí, corroborarlo y uno dice, bueno, pues ya dijiste, sí es ceniza, no es ceniza o lo que sea, pero sí, ¿cómo afectó eso a la población en su momento? Como en la actualidad, ¿no? Si lo trasladamos en la actualidad, puede caer la erupción, la ceniza de una erupción de algún volcán y pues al final no lo notamos a lo mejor, pero en nuestro patio si cayó esa ceniza, algo hizo dentro del suelo, tal vez, ¿no? claro, sí, Entonces, eso mismo, pero trasladarlo ahora al pasado, ¿no? Y era relativamente sencillo porque teníamos la capa, pero no sabíamos qué pasaba. Por eso también tardamos tanto, ¿no? En realidad, en hacer todos los estudios, porque pues aquí o en la actualidad uno puede ir a rascar en la tierra y decir un poco lo que está pasando. En sí. el pasado uno no sabe, ¿no? Y a veces se vuelve, pues sí, un tanto especulativo hasta que de verdad tengas algo que corrobore lo que estás diciendo, ¿no? Claro, ir trazando una historia a partir de la evidencia y bueno, Es, si es es, difícil, claro, sí, sí es difícil trazar historias y hechos actualmente, a veces, incluso en el último siglo, el hecho de ir armando con todas las fotografías y videos que tenemos, no digamos tener que dilucidar misterios de hace siglos, ¿verdad? Es impresionante. ujú, Y de hecho, sí, vi que, y me corriges, ¿verdad? Siempre me corriges si me equivoco. Estuvieron, es decir, en el Pitayo estamos, a ver, en Cerro del Teúl y el Pitayo estamos hablando de, bueno, tiempos entre 100 y, entre el año 100 y 1530 después de Cristo, en el Cerro del ujú, Teúl, y en el Pitayo, entre 200 y 600 después de Cristo ujú, también. ajá, Esos fueron los periodos que estuvieron estudiando. sí. De hecho, son 2 sitios, uno sí se escogió por la temporalidad, y también otra razón por la que se escogió, jugar como con estos 2 sitios, analizar los 2 sitios, fue porque en Teúl teníamos esa capa blanca que Sí, podías distinguir muy bien a simple vista. En el Pitayo no. En el Pitayo, ese material, esa ceniza, ese material volcánico estaba revuelto con el suelo. Entonces, si tú lo veías a simple vista, no lo podías ver. Entonces, justamente se trató como de contrastar que en realidad podemos tener ese material volcánico a simple vista, pero a veces no, ya. ¿no? Y cómo estas técnicas que utilizamos nos permiten analizar estos 2 tipos de muestras, estos 2 tipos de evidencia para encontrar, pues, un objetivo, ¿no? En particular. En este caso, pues, cómo impactó el vulcanismo Ya, en los sitios. y cuando hablan de tierra Ujú. negra, Entonces, creo que fue que se menciona, es este material también en el sí, Pitayo. acá en Pitayo, esa tierra negra es justamente esta donde encontramos la evidencia, de ceniza, bueno, de material volcánico revuelto con el suelo. ¿Y por qué tierra negra? Porque en realidad el suelo tiene esa coloración, que ya si extrapolamos, ahí ya no me quise meter más porque ya era más historia, ¿no? Pues no era el principal objetivo, pero esa tierra negra, pues también se clasifica dentro de un tipo de suelo específico que tiene ciertas características, ¿no? Y ciertas condiciones que le permite que se desarrolle en un lugar en particular. Por eso le llamamos tierra negra en ese, Ya. Ah, ya, ok, ok. Ok. en Cerro Pitayo. Ujú, En términos de la experiencia de cómo fue hacer este estudio, estaba, bueno, revisando el mapa de México, ¿verdad? Para familiarizarme un poco con las regiones. Y estaba viendo que, bueno, Zacatecas y Michoacán igual están en regiones diferentes, ¿verdad? Entonces, ujú. ¿cómo es ese traslado? ¿Cuánto tiempo estuvieron en un sitio o cuánto tiempo estuviste en otro? ¿Y cua- cómo distribuiste el tiempo entre esas dos zonas? ¿Y cómo era el día a día de llegar ahí y el trabajo? Sí, bueno, en realidad para sacar las muestras, no ocupamos, una temporada, digamos, de campo, como sería una temporada de arqueología, ¿no? De excavaciones arqueológicas. En este caso, para, Cerro del Teúl, las muestras, te digo, se tomaron hace como 10 años y creo que fuimos nada más una semana.
Mm, Visitamos el sitio 2 ocasiones, como sí, una semana en cada una, y sacamos las muestras. Y después se quedaron, te digo, ahí guardadas hasta que por fin las pude sacar para, para, analizarlas. Y en Michoacán, igual estas muestras también fueron 3, 4 días, intenso todo el día para sacar sí, las muestras y ya. Entonces, en realidad no fuimos en el mismo momento a sacar las muestras y también dependía porque pues los proyectos arqueológicos luego no coinciden en las fechas. mm, Entonces, por eso es que fuimos en ocasiones diferentes. ya, Pero en sí, sacar las muestras, sí toma su tiempo, hay que tener cuidado, ciertos cuidados para sacar las muestras, pero no es algo que nos tome demasiado tiempo, en realidad. Y sí, como bien mencionas, los sitios no están tan cerca porque están en diferentes estados de México, pero al final están dentro de este occidente de México, que eso es otra cosa también en arqueología de México, ¿no? Porque está dividido por regiones, ¿no? Entonces tenemos el occidente, tenemos Mesoamérica, tenemos área maya, ¿no? Tenemos el norte de México. Y mm, esas son regiones culturales. Por eso estaban dentro de lo mismo, porque en cuestión cultural, Michoacán y Zacatecas entran como en el occidente, en el área cultural del occidente de México. ya, súper, súper. Y bueno, ya como adentrándonos un poco en los resultados, tal vez si te pudiera, si te pudiera preguntar en cuáles fueron los resultados que más te impactaron a ti y como qué conclusiones son las que más te impactaron, Ujú, así como lo que ujú. más sacas del estudio. Todo me gustó. Bueno, ¿qué Perfecto. puedo decir yo, no? Todo. No, fíjate que pues, en el caso de Cerro de Teúl, pudimos, comparar esta capa blanca con una erupción que, tuvo mucha relevancia, ¿no? Que fue de este volcán, el Ceboruco, en otro estado que es Nayarit. Entonces, lo que hicimos en todo en el artículo, ¿no? Fue, gracias a la micromorfología, una técnica en la que se puede saber procesos de formación, de suelo. Pudimos ver estas características de este material, de esta ceniza volcánica, y compararlas con trabajos que ya tenían de referencia, que no tenían nada que ver con arqueología, porque esos eran más de vulcanología, con este cerro del Ceboruco, perdón, con este volcán del Ceboruco. Entonces hice esa comparación y pues ahí en el artículo hay unos diagramitas muy bonitos en los que esta afinidad coincidía, ¿no? Entonces, eso fue lo interesante porque pudimos saber que esa ceniza provenía de esa erupción volcánica justo cuando nuestro sitio de Teúl estaba ocupado, ¿no? Ahora la pregunta de ahí, pues ya se desprendieron muchas, ¿no? Pero una de Sí. ellas era saber entonces qué pasaba con el sitio, o sea, si hizo erupción y ¡fum! Pues las personas se fueron, o si hizo erupción y las personas siguieron viviendo ahí, pero murieron algunas, o si de plano no pasó nada, solo cayó la ceniza, la barrieron de su casa y siguieron viviendo ahí, ¿no? Entonces, ya de ahí surgieron muchas preguntas, pero en primera instancia, esta comparación de saber cuál era la fuente de este material blanco, pues fue como el gran resultado que tuvimos, ¿no? Y en Perfecto. el caso de Michoacán, No, no fue sé más si, complicado. no sé Sí, si antes de pasar a Michoacán, no sé si tal vez, sí, porque mencionaste la micromorfología, no sé si así. pudiéramos ver algo de si te comparto Ajá, la pantalla o a si ver. tú la quieres compartir también. No, tú compártelo. Ya, ok, ok. A A ver, ver. déjame ver, voy a compartir y a ver, tal vez para que nos puedas explicar un poco, para entender la micromorfología. Ujú. Que me llamó la atención que en algún momento dijiste que era como fácil mirar la roca, pero cuando lo vi, yo no lo vi fácil. Yo no lo vi fácil. A ver, vamos a Sí, ver. eh, Me detienes ahí está. cuando vea a ver. Bueno, Bueno, esa en particular son fotografías de exclusivamente la ceniza volcánica, ¿sale? ya, ya. Entonces ahí Sí, vemos sí, la sí. ceniza, pero No, está más abajo. más abajo, ok. A ver.
Ahí está cargando. O sea, sitio Y más arqueológico. abajo, más abajo. Tal vez, Es que pesan mucho esas imágenes. sí, si no, Tarda. sí, a ver, aquí hay Ándale, por ahí. rellenos. Esas son las de, creo que son las de Teur. Esta micromorfología, Ujú. pero sigo bajando. Si quieres esas, Ah, estas, ajá. Mira, en sí. realidad, rápidamente, la micromorfología, ya te comentaba, es una técnica que se adaptó de la edafología y ciencias del suelo, en este caso para la arqueología. El principal objetivo es buscar rasgos de pedogénesis, en este caso de formación de suelo, cómo se formó un suelo. Aquí las fotos que ustedes ven son muestras. Cuando nosotros vamos a campo, sacamos un bloque de tierra. Este bloque de tierra se deja secar a temperatura. Voy a contar rápidamente como No, todo el no, proceso para no. sí, no, tranquila, sí, más bien eso nos sirve para comprender bien el tema y para eso estamos. Bueno, está bien. Sí. Así que Tú con me lo calma, pediste, Héctor. claro, no, claro, sí, sí, con calma tú explícalo y así Ok, aprendemos, sí. bueno. En los perfiles de los contextos arqueológicos, todas estas capas que yo les mencionaba hace rato que veíamos diferentes, se muestran con bloques de tierra. Entonces, estos bloques de tierra hay que sacar, pues sí, es como un bloquecito que tiene que estar orientado, es decir, hacia dónde va arriba, hacia dónde va abajo, y los cubrimos en campo con papel aluminio para que no rompan esa estructura de esos bloques de tierra. Entonces, cuando nosotros llegamos al laboratorio, se dejan secar primero a temperatura ambiente para quitar toda el agua posible que tenga ese bloquecito y después se impregna con una resina epóxica. Se hace todo un proceso en el que se mete una cámara de vacío em, y se deja secar, ¿no? Para que impregne bien esa resina. Eso me llamó la atención leer un poco sobre eso porque en medicina tenemos una técnica que se llama plastinación, que usa precisamente resinas y cámaras de vacío para impregnar el tejido con estas resinas y que se preserve el tejido anatómico para estudio después. Entonces me llamó la atención porque ahí hay como un símil Ajá, entre técnicas. mira, así es, igualito así se impregna. Es para que impregne bien y la Sí. puedas, y se preserve la forma, ¿no? Del bloque. Y después ya cuando está seca, se empieza a hacer los cortes para sacar una lámina delgada. Una lámina delgada es un portaobjetos en donde nosotros pegamos el bloque de tierra y lo vamos desbastando, es decir, lo vamos cortando hasta que llegue a un grosor de unas 5 micras, 10 micras, y se pueda observar en el microscopio petrográfico, ¿no? Entonces, ese es realmente como se prepara la muestra de micromorfología. Y en el microscopio, pues ya empezamos nosotros a ver los rasgos principales de ese suelo o de esa capa, de ese relleno o del material que nosotros querramos, porque en realidad esta técnica se utiliza ahorita para suelos, pero también la podemos hacer en rocas, ¿no? También se puede hacer para materiales arqueológicos, hacemos también de cerámica, por ejemplo. Impregnamos el tepalcate de fragmento de cerámica, se hace el corte y también se puede saber de dónde viene ese barro con el que están ocupando para la cerámica. Entonces, se puede hacer para cualquier tipo de material, ¿no? Y las imágenes que ustedes están viendo, pues, son de los rasgos principales que se encontraron dentro de estas muestras. En este caso, este es creo que de Cerro del Teúl, ¿no? Ujú, sí. Y ¿qué podemos observar ahí a grandes rasgos para no hacer tanta bola? Pero principalmente minerales. ¿De qué está compuesto nuestro suelo, no? Esos minerales surgen incluso de materiales como las rocas, ¿no? Que a veces por intemperismo, por erosión, por cualquier cosa, se agregan a los componentes del suelo, ¿no?
Podemos encontrar también rasgos a lo mejor biogénicos, ¿no? De los bichitos que viven en el suelo, ¿no? Ah, Y en este caso, en estas imágenes que ustedes ven, vemos minerales y también vemos el vidrio volcánico, en este caso la ceniza volcánica. la, Para la, más específico, mira, si sí, quieres bajarle tanto, en la sí, letra F F, ok, podemos ver aquí. prácticamente esta que ven a ustedes que parece como una llavecita redonda, A ver, vamos a buscarla abajito de ya. la F. Ah, aquí, Abajito de la F, anda, esta que tiene esta forma de círculo, abajo, 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 esto, esta larguita, esta, ándele. S Pero, D sí, que forma como, es que no sé cómo, esa que estás esta de subrayando, aquí. exactamente, Ok, exactamente. perfecto, Esos perfecto. son rasgos de vidrio volcánico. Ya, Ajá. Entonces, todas estas formas redondeadas que están quebradas, o sea, esta debería de estar toda completa, todo el circulito, pero bueno, por erosión, por movimiento del mismo suelo se van fragmentando, ¿no? Pero todas estas son evidencias del vidrio volcánico, ¿no? Acá ya. arriba del lado, lo Del hubiera lado. compartido yo para que le pudiera Ah, también pudiera ser. ver, ¿verdad? Sí, si quieres. A ver, A ver, ajá, a ver, voy a dejar de compartir. a ver, vamos a ver. Compartir. Sí, Ahí está, ¿no? y el conocimiento estaba del otro lado, entonces. No te preocupes, aquí ya va a salir Perfecto, experto en vidrio volcánico. perfecto. Ay, no No, es cierto. Mira, acá está, ándale, aquí. Entonces, todas estas formas que vemos aquí alargadas, que forman esta parte como circular, aquí tenemos otra más pequeña, acá en la parte de acá arriba una que está muy fragmentada, ¿no? Son evidencias de lo que es el vidrio volcánico. En esta otra imagen también podemos ver estas formas, estas fracturas, ¿no? Entonces, estos fragmentos de vidrio volcánico, pues fueron los que nos dieron pie un poco a saber que se trataba de un material volcánico, ya, ¿no? Em, en las partes de arriba tenemos cierto tipo de materiales que son minerales y que distan mucho, cambian mucho de acuerdo también a la zona de formación en la que estemos, ¿no? ujú, Porque en un lugar podemos tener a lo mejor rocas calizas en donde nuestro mineral es totalmente diferente a zonas de lugares volcánicos, ¿no? Entonces dista mucho de saber qué tipo de material parental, material de formación, sí, es en el que estamos nosotros. Entonces, eso va cambiando de acuerdo a la región que nosotros vayamos analizando. Y minerales podemos encontrar cuarzo, que es el principal, ese casi lo encontramos en todos los mm, lugares, em, pero también otros tipos ya más, pues complicados, más o menos, sí, plagioclasas, anfíboles, ¿no? Todo tipo de minerales que podamos tener en la corteza terrestre. Y gracias a eso, te digo, podemos hacer esas comparaciones con el material de origen, en donde claro. tenemos. Y aquí prácticamente no queda lugar a duda de que no era material volcánico, ¿verdad? Lo que estaban investigando. No, sí era material volcánico Claro. porque es nuestra ceniza volcánica. Ah, claro, sí. Ajá. Sí, claro. Ok. Y luego ya, este fue como el primer nivel, digamos, ¿no? Sí, Donde identificamos este vidrio y luego hicimos una técnica que es la fluorescencia de rayos X, sí, en donde pudimos ver la composición química de esta particulita que yo les muestro aquí, de qué estaba hecha. ya. Y de ahí pudimos ver su composición, que también por ahí hay una tablita, ¿no? Y con esa composición, pues la comparamos con la composición que tenía bueno, la ceniza que tienen reportada los vulcanólogos con el cerro, Sí. perdón, con el volcán del Ceboruco, y ya se hizo como la comparación para ver si era o no correspondía, ¿no? Mm, ¿Cómo pudimos verlo? En este otro mapita que es un diagrama TAS, nuestras muestras, ¿no? Entran dentro de ciertos parámetros que ya se tienen analizados para zonas volcánicas en México
y dónde caían nuestras muestras, ¿no? Para poder saber si correspondían o no correspondían a este volcán del Ceboruco. Ya, Ujú. Entonces, en realidad todas las técnicas que utilizamos se unen unas con otras, ¿no? O sea, porque en realidad observamos algo primero, es una observación preliminar, y luego con esa decimos, bueno, sí ya tenemos esto, pero ahora, ¿qué más podemos saber de ese material? Y ahí añadimos y nos inventamos técnicas diferentes pues, para poder saber claro, más cosas de nuestro material. buenísimo, buenísimo. No, Ujú, súper, súper interesante. Y, y claro, una vez que ya lo explicas, entonces ya como que vamos tomándonos una idea, pero sí, pues solo para que lo tengas en conciencia, previo a que lo expliques, sí ¿cómo se llama? Tiene un grado de complejidad el, para comprender y absorber todas las imágenes y la interpretación de eso. Así que, bueno, primero felicitarte también, ¿verdad? Por todo el trabajo y agradecerte toda esta explicación. Y me gustaría ahora preguntarte sobre, en términos humanos, em, el impacto que piensan que tuvo estos eventos volcánicos sobre la población, que pudieran concluir a partir de sus hallazgos sobre el impacto que tuvo sobre las personas y y qué impacto, y si piensan que hay algún impacto que viene hasta nuestros días sobre la población que pudiera vivir en esa región, que no sé no sé qué tan poblados serán esos dos sitios. ujú, ujú. Bueno, Seúl, cuando fue afectado con esta ceniza que tapó pues prácticamente todo el espacio, en realidad hubo una continuidad de ocupación del sitio. No se Mm. abandonó nunca, porque hubo una ocupación incluso hasta la llegada de los españoles a esa región occidente de México. Entonces, su impacto no fue tanto. Lo que fue importante, y se rescata también, es que ese material blanco lo ocuparon ellos para poder seguir construyendo sobre ese material, ¿no? Ya, Por las o sea que cuales, para construir sus casas, las paredes, etcétera, etcétera, utilizaron la ceniza que había. sí, así como uno ocupa cualquier material ahora en la actualidad pues sí, de natural para Claro, hacer algo, ¿no? claro. Entonces, eso lo integraron dentro de sus construcciones y de manera así, pues tal cual como quedó la capa blanca y también revuelta. Mm, Entonces son los rellenos para sus plataformas, para sus escalinatas, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que es importante, ¿no? En este caso, porque lo reutilizaron y lo adecuaron para seguir ocupando ese espacio, ¿no? Para que pudieran ya, vivir. mm, Entonces, el sitio, después de la llegada de los españoles, estuvo en ocupación y después se abandonó. Ahora ya nada más es el sitio arqueológico. Está ubicado en la cima de un cerro. Y el poblado más cercano, no sé, mentiría cuántos kilómetros exactos, pero sí, está a los pies del cerro, pero ya es una población en la actualidad, ¿no? sí, Es un pueblo ahí de Zacatecas. Entonces, el sitio como tal, pues ya nada más es para recorridos turísticos, ya, ¿no? Y en el caso de Tres Mezquites, es totalmente lo contrario, ¿no? Porque Teúl sí es una zona arqueológica abierta al público. Estas excavaciones acá no está abierto al público, o sea, fue una excavación, una temporada de campo que se hizo y cuando se acabó, o sea, se recogió toda la evidencia que necesitaran para todos los análisis también de arqueología y se tapó. Y ahora está en uso, pero porque cultivan ahí los señores, mm, ¿no? Y eso pasa mucho también acá en México, creo que también en muchos lugares, ¿no? Se hacen las excavaciones y después se regresan a los dueños, ¿no? mm, Tapan todo y los vuelven a reocupar el espacio. el sitio. Ujú. Ah, no Y sabía eso. Es decir, que hay sitios arqueológicos que se investigan, se saca todo y luego
ya se puede utilizar se puede tapar y seguir utilizando. Lo que pasa es que muchos de los sitios están en propiedad privada, ¿no? Ah, ya, ya. Entonces, por eso es que se hacen los estudios, te digo, y no es que sea que digamos, si en un lugar encuentran a lo mejor una barda de una casa, no se Sí, quita toda la piedra, sino se sí, protege y luego se tapa. Y luego pues ya el espacio lo ocupan los señores como lo tengan que ocupar. Pero al ya. menos ya se tiene evidencia de que pues hubo un sitio arqueológico ahí, ¿no? Ah, bien. Cuando ya son Interesante. sitios más grandes, ¿no? Llámese, no sé, Chichén Itzá, Sí. Copán, en Honduras, Ah, ¿no? claro, Todos esos sí. sitios, ¿no? Todos esos sitios, pues ya se abren al público, pero ya tienen, digamos que, un rubro más arriba, en donde ya hay Sí. un presupuesto destinado para que se conserve, se preserve Sí. y demás, ¿no? Y Entonces, solo por la curiosidad, en caso de que en un lugar privado, en una zona, en una propiedad privada, la persona o los dueños de esa zona o de ese terreno digan, no, yo no quiero que se excave, lo pueden hacer, alguien puede evitar que se haga un estudio arqueológico en esa zona o el Estado tiene la potestad para ir y decir, no, llegamos, y después le tapamos, qué pero vamos a complicada investigar primero. pregunta. Qué complicada, ¿eh? Más que mi artículo, más que todo eso. Lo Esta es siento. más complicada. No, pues es que en realidad, o sea, la teoría diría Sí, que si tú tienes en tu casa un sitio o encuentras material arqueológico, deberías de dar sí. aviso al Instituto Nacional de Antropología e Historia para que ellos manden a alguien especialista y registre el sitio, ¿no? Pero la gente no lo hace porque una de las mayores uno de los mayores problemas acá también es que no hay esa divulgación ni esa educación cultural. Entonces piensa la gente que le van a quitar su terreno. Ah, Entonces, no ya, lo hace. ya. Entonces todo ese material pues lo saca y a lo mejor se lo queda a él o lo vuelve a dejar ahí enterrado, Ujú. etcétera, pero no lo hace. Entonces casi todo acá funciona, digamos que con denuncias de que, yo vi que en ese predio iban a sacar algún material, entonces avísanos y va la persona a revisar. Y otra de las cosas también es que cuando se hacen esos rescates de que, sí señor, va a construir su casa, pero necesitamos hacer primero como este registro, pero usted tiene que pagar ese estudio que se va a hacer. Y pues obviamente no, las personas, ¿tú crees que Claro, van a no. decir: sí, que vengan y yo voy Sí, a no, pagar"? no. No, no Claro, es no, tan no. fácil, Sí, no es tan sí. fácil, ¿no? Entonces, pues es muy complicado, ¿no? Claro, sí. Sí. Rápido te cuento una historia de Sí, sí, no, alguna vez que adelante. me tocó un Claro. rescate, Sí. era un predio que estaba detrás de una zona arqueológica. Pues justo esta que está acá atrás de mí. Claro. Bueno, esa, Tenayuca, ajá, Tenayuca. ajá. Y en ese predio iban a hacer una casa. Entonces Mm, demolieron toda la construcción que estaba ahí. ya, Y era a fuerza que tenían que hacer el registro porque estaba atrás de la zona arqueológica. Entonces a fuerza iba a haber algo. O sea, ya, no importaba qué, pero iba a haber algo. Y la señora nada más era como no era la dueña porque su hermano era el dueño que estaba en Estados Unidos y mandaba el dinero ya. para que construyeran la casa porque no sé qué iban a hacer un restaurante, algo así. La cosa es que el dinero a la señora se le acabó por pagar los análisis que se hicieron en el sitio. O sea, en su No. predio, que además era un predio ni siquiera grande, yo creo que unos 20 por 20, 20 por 10 metros, Ya, 20 por algo así, ¿no? Entonces, todo fue eso porque eran basamentos, salió un montón de material, entonces todo eso había que analizarlo. Entonces la ya. señora al final cuando se terminó la excavación, hasta eso fue creo que 2015, 2016, Sí. hasta hoy yo paso por ese lugar y todavía no construye nada, No. porque no, o sea, todo así, ¡fum!, se les fue en todo ese análisis, Claro, ¿no? claro, sí. Entonces, sí, como Pero, que pues, falta, te digo, esa parte de sí. educación y en México y también que ellos mismos del Estado se hagan cargo de Claro, pagar sí, todos sí. esos estudios, Sí, ¿no? porque es muy.
es una carga muy grande que se le impondría a un solo individuo el hecho de pagar todo el estudio, que los estudios generalmente, bueno, Ujú, son costosos, ¿verdad? Son costosos. No sabía eso, no así es. sabía eso. Sí, Sí, es complicado. sí, Al es menos acá complicado. sí funciona, Sí, acá en México. No sé cómo funciona en otros. Bueno, en Colombia creo que es muy diferente. Creo que ahí hay empresas, porque acá a fuerza todo lo que hagamos de arqueología es con el INA, con el Instituto Nacional de Antropología. No podíamos hacer nada si no está el INA. En Colombia creo que sí hay como varias empresas mm, privadas que ya te hacen tus rescates arqueológicos y ya. sí, No sé cómo sea en Honduras, por ejemplo, no sé sí, cómo funcione, pero acá no sí, estoy así seguro. funciona de esa manera. Ya, ya, ahora veo por qué la pregunta Ujú. era tan delicada, porque la pregunta era ¿Ves? tan compleja, sí, 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 sí. No, sí, porque al final lleva muchas cositas detrás de esa claro, claro. pregunta, entonces, Sí, sí. No, no. Entonces, em, uno de los sitios que vistes ahora, lo hicieron un rescate porque estaba en una ajá, en privada, o una sea, parcela, sí. en una parcela. Y, ajá, ¿Y este cuál era? ¿El Pitayo o el pitayo, sí, el de el Michoacán. Pitayo? Ah, ya. Ah, ok. Ujú, Interesante, sí, interesante. sí, y la Eso, arqueóloga pidió permiso para sí. que se hicieran las excavaciones, y ya después se tapó y, pues, supongo que debe estar en uso, ¿no? Porque, te digo, eran Sí. tierras para cultivar, para cultivo, entonces, Ya. Súper, seguramente súper. ya plantaron ahí. Sí, sí. No, impresionante los elementos que hay detrás también, sí. No había considerado ese hecho de que pudieran, o sea, hay que incluso tener y considerar el impacto que puede tener sobre las personas donde se va a hacer cuando es en propiedad privada. Sí, Así súper, es, súper, 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 sí. súper. Y ahora, en cuanto qué, qué factores de confusión tendrías en tu estudio, o sea, si hay algo que piensas que todavía no queda claro y que merecería, merecería hacer algún análisis más profundo. No sé si hay algo que te gustaría analizar más. Em, pues sí, un montón de cosas, ¿no? Más perfiles en ambos sitios, Sí. demás, pero yo creo que, en este caso, con la erupción del Seboruco en Teúl, pues sí, las preguntas, digo, es un material que se encontró en muchos contextos de las mismas excavaciones, ¿no? Mm, Pero, ampliar un poco más cómo se utilizó el material, sí como relleno, mm. pero ¿qué preparación llevaba a lo mejor para Como, hacerlo relleno? como la proporción de los distintos Ándale, elementos. eso mero, ajá, Ah, ¿no? ahí, Entonces, un poco como ver eso, y cuestiones sí ya más, de impacto exactamente en esa población, ¿no? Que seguramente se podrá ir analizando con, pues, los demás, hallazgos de materiales arqueológicos que se vayan encontrando en el sitio, ¿no? Cuando vuelva a haber una temporada arqueológica, porque creo que ahorita no claro, tienen una temporada. claro. Y en Michoacán, pues quedó la duda, ¿no? Porque acá sí pudimos identificar de dónde provenía ese material, pero en Michoacán exactamente no. Mm, Entonces, más estudios, ¿no? Para saber, con una fuente de comparación, porque acá no tuvimos una fuente, solamente hicimos como un acercamiento, bibliográfico sí, de los registros de volcanes alrededor, pero una comparación exacta, pues sería como, o más específica, sería lo que seguiría ahora en esos ya, sitios. súper, perfecto. Y, y bueno, lo, lo otro bueno, quería consultarte también, esto es una más por preguntas técnicas, cuando leí Ahí va, tus preguntas difíciles. preguntas Está bien. difíciles, no, no, creo que tal vez no sea tan difícil para ti. ¿Cómo se llama? Solo para explicarle también al público que tal vez, a la audiencia que de repente, bueno, voy a dejar el enlace, por cierto, a tu artículo para que lo puedan revisar.
y habla que hicieron análisis colorimétricos, ¿verdad? Entonces, Ujú, lo que quería es preguntarte si tal vez nos pudieras decir cuál es la utilidad de ver los distintos colores o hacer estos análisis colorimétricos que vi a la hora del estudio de estas muestras volcánicas o del suelo que hicieron. ¿Cuál era el propósito? Y sí, eso básicamente. ¿Cuál era ujú, el propósito de hacerlas? ¿Cómo le sirvió esa información? ajá. Bueno, la colorimetría en un perfil edáfico normal, sin ninguna sin un disturbio antrópico, eh, nos permite un poco saber qué procesos de formación de suelo están sucediendo dentro de ese perfil, ¿no? Ya te decía, existen muchas categorías de diferentes tipos de suelos. Entonces, hay suelos en los que los factores permite que se forme a lo mejor suelos en donde el agua traspasa más rápido todo el perfil y se hace una especie de lavado, digamos, ¿no? Entonces, ese lavado deja coloraciones más claras en las partes superiores que en las partes inferiores, ¿no? En cierto tipo de suelos. Entonces, con esa idea, en los contextos arqueológicos también nos permite saber qué condiciones, en este caso, qué factores están afectando al suelo. ¿Por qué razón? Rápidamente, en un suelo tenemos 5 factores los que nos afectan, factores formadores. En esos está el clima, la topografía, la actividad humana, los microorganismos, entonces, el material parental, ¿no? ¿Qué tipo de roca es la que está ahí? Entonces, todos ellos conjugan para hacer un tipo de suelo. En la cuestión en arqueología, pues nos permite eso. ¿Qué está pasando? Y eso ya se amplía mucho más, ¿no? Los colores se amplían mucho más porque también con esta variación de diferentes tipos de suelo podemos saber si en el pasado qué tipo de clima había, Mm, ¿no? Porque no son las mismas condiciones en la actualidad que en el pasado, ¿no? Entonces, a lo mejor ahorita en ese lugar vamos a poner Teúl, en Zacatecas. Ahorita es un clima árido, pero a lo mejor en el pasado llovía un montón porque había bosque tropical. Entonces, las condiciones quedan registradas dentro del suelo y para mm, eso nos sirve la colorimetría también, ¿no? Para dar esta diferenciación de ambientes que podemos tener. Esa sería una ya, súper, respuesta, digamos, súper, rápida. claro, Y otra cosa, mira, fíjate esto también, sí, así como nosotros, y tú, doctor, que, nuestra mente guarda memoria, sí, ¿no? Todos los recuerdos, así el suelo también, ¿no? De ya, hecho, hay algo que se conoce como memoria edáfica, ¿no? El suelo guarda su propia memoria de los factores que estuvieron interviniendo cuando se formó el suelo. ya. Y bueno, qué bonita la idea también de ir a leer la memoria que nos da el suelo para ir trazando las Ujú, historias que pasaron por ahí. No, súper, súper bonito ajá. también el concepto. Bueno, y bueno, ya para ir cerrando, bueno, no sé si tienes algún mensaje que nos pudieras dar, bueno, primero sobre la importancia de la geoarqueología y, y segundo, a, tal vez a aquellos jóvenes que están pensando en la arqueología y en la ciencia de la arqueología, como estudiar lo que tú estás ya practicando, qué mensaje les tendría a esas personas que sueñan con ser arqueólogas o arqueólogos? Bueno, de la geoarqueología, la verdad es que la interdisciplinariedad en todas las ciencias es importantísima, ¿no? Entonces, en esta cuestión de juntar la arqueología con ciencias de la tierra, eh, es complicada en un principio, la verdad. En mi propia experiencia, ¿no? Porque finalmente vienes de estudiar una licenciatura muy social, en donde todas las cuestiones eran estudiar al hombre y cómo se comportaba y demás, su comportamiento. Y luego pasas a ciencias de la tierra, donde todo el conocimiento es como muy exacto según la Mm, ciencia, ¿no? sí. Entonces, juntar como estas 2 fue complicado,
pero al final el resultado siempre es muy favorable, ¿no? Porque amplías más el conocimiento de un lugar. Entonces, en la geoarqueología recobra esa importancia, ¿no? En cuanto a las nuevas técnicas que uno puede ocupar en un sitio arqueológico para sacarle todavía toda más información, ¿no? Porque como ya decíamos, en algún momento la arqueología se vuelve un poco especulativa e imaginativa porque pues uno lo ve y se imagina, wow, las grandes ciudades, pero no sabe en realidad cómo eran, ¿no? Entonces, estas técnicas es importantísimo, ¿no? Para comprobar como todo eso y que sea de algo pues más certero, ¿no? Claro. Y para los chicos, pues em, yo siempre desde muy pequeña cuando me interesé en estudiar arqueología, em, hubo también, no querían que estudiara arqueología, ¿no? Mm. Entonces, casi siempre todo lo que yo les digo a las nuevas generaciones que me dicen: "Eres arqueóloga, yo siempre hubiera querido estudiar arqueología". Yo les digo: "¿Y por qué no estudiaste arqueología?". "No, pues porque, no iba a tener trabajo, es muy mal pagada", y demás. Y dije: "Bueno, pero, ¿eres feliz ahora?". Entonces, eso es lo que yo siempre me repito, ¿no? Para mí la arqueología es, pues, una cosa bien importante desde siempre en mi vida. Entonces, que sigan como ese sueño que tienen de estudiar arqueología, ¿no? Que nadie les diga: "No, no vas a tener". Hay muchas posibilidades ya en la actualidad, ¿no? Y la cosa es Sí, es buscarle, es ver hacia dónde te quieres inclinar, buscar oportunidades de proyectos en donde puedas, tener otro tipo de relación con otros conocimientos, hay ya muchas posibilidades, ¿no? Así que, ¿qué puedo decir? Que sigan su sueño. De claro. verdad suena muy, no sé, ideático para mí, pero es la verdad. O Sí, sea, es la verdad. em, ujú, cuando uno tiene ya muy bien qué es lo que quiere, creo que puede buscar donde sea cosas que hacer. Claro, sí, sí. No, no, Entonces, súper, súper, súper. No, muchas gracias, Tania, por todas estas lecciones que nos has dado, tanto personales como la aventura de tus estudios y, y darnos luz también de todos los hallazgos que has tenido con esta nueva publicación en este artículo y las clases también sobre micromorfología que me llevo también me voy con nuevo conocimiento. Te agradezco por eso eh, y también, bueno, agradecer a toda la audiencia por escucharnos. Sé que todos los que nos escuchan por ahí se llevan mucho aprendizaje de esta conversación que tuvimos contigo. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio de Sapiens Wisdom.